Vamos a empezar hoy a ver un poquito, no sé si alguno de vosotros lo conocéis ya, me imagino que algunos de los que estuvisteis en el programa visteis algo la otra vez que hicimos, estuvimos trasteando un poquito con ello. Y para que, vamos, está más dirigida la charla para los que no hayáis visto absolutamente nada de él, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, a ver dónde pongo, ahí. Aunque la charla sea de él, vamos a empezar primero a ver algunas cosillas un poco lamentables de JavaScript, ¿vale? Que sufrimos todos los días, o casi todos los días, por desgracia, cuando estamos trabajando en ello, ¿vale? Una de ellas, que a todos os habrá pasado, son las excepciones en tiempo de ejecución, ¿vale? Este es el clásico. The undefined is not a function. No sé, no, yo creo que no os puedo decir mucho más. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez esto. Espero que no en código de producción, pero bueno, hay veces que esas cosas pasan. Luego una cosa que parece que es muy bonita al principio, luego al final acaba convirtiéndose, por lo menos bajo mi punto de vista, en una cosa bastante pesada, tediosa, que son los tipos dinámicos. Pues aquí un ejemplo, ¿vale? La mayoría de las veces cuando estamos programando, acabamos utilizando, acabamos llamando a funciones que nos devuelven objetos, pero muchas veces no tenemos claro qué campos tiene ese objeto. En este ejemplo, por ejemplo, podríamos haber puesto user.name o a lo mejor podríamos haber recordado que era full name, por ejemplo, y realmente la aplicación, no hay nada que nos vaya a indicar que estamos confundiéndonos de propiedad, ¿vale? Y nos va a tener que recurrir a documentación, que muchas veces puede estar desactualizada o puede haber alguna incongruencia. O también nos puede pasar que, que nos hayamos confundido simplemente y tengamos una vez más un runtime exception, ¿vale? Esto es algo que con él olvidas un poco, porque al estar todo tipado, rápidamente a la hora de compilar la aplicación ya te diría, oye, esto no es name, a lo mejor has querido decir full name, ¿vale? Entonces, de eso también te olvidas. Otra cosilla más que suele pasar bastante es el no controlar como se debe los errores, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo, el mismo de antes, en el que si os dais cuenta devuelve una promesa, pero no estamos haciendo nada en el catch, ¿vale? O sea, es fácil que se te olvide poner el catch, que pongas un catch, pero los tests no pasen por ese catch y ahí tengas algún problema que no has probado. O sea, al final, el propio lenguaje tampoco te obliga, no es estrictamente no te dice, oye, tienes que hacer el DEM, pero también tienes que mirar qué pasa cuando algo va mal, ¿no? Aquí tienes libertad absoluta. ¿Qué pasa? Pues que al final se nos olvida poner un catch, esto peta dentro de una promesa y entonces es bastante difícil luego ver qué está fallando, ¿vale? Entonces ahora ya empezamos a hablar un poquito de Elm, ¿vale? La principal ventaja es que no vamos a tener excepciones en tiempo de ejecución. Yo no he hecho muchas aplicaciones a gran escala de Elm y no os puedo decir por mi propia experiencia que esto sea verdad, pero por lo poco que he hecho y por cómo está diseñado el lenguaje, no vamos a tener los mismos problemas que tenemos con JavaScript, ¿vale? Esto me lo guardo para explicarlo luego más adelante, ¿vale? Para que entendáis por qué no tenemos este tipo de problemas. Lo vamos a ver cuando sepamos ya un poco más de sintaxis y os pueda enseñar el código y todo lo entendamos, ¿vale? El rendering y todo eso es bastante rápido. Yo tampoco he hecho test de performance y no he hecho ninguna prueba para verlo, pero bueno, esta es la que viene en su propia página, LMLang. Vale, y como veis es bastante más rápido que React o Angular. Vale, y esto es algo muy bueno que tiene él, que es el compilador, te da unos mensajes de errores maravillosos, ¿vale? He puesto aquí algunos ejemplos, ¿vale? O sea, esta gente ha pensado muy bien que cuando se produce un error de compilación tenga que ser lo más descriptivo y te tenga que ayudarlo, o sea, tenga que ayudar lo máximo posible al programador, ¿vale? Por ejemplo, aquí queríamos hacer un list map, ¿vale? Pero hemos puesto nap.
Y entonces ahí, si veis el mensaje, pues te dice, oye, ¿no querrías decir list.map o a lo mejor es en map2 o map3? Bueno, al final te ayuda bastante. Además hay diferentes tipos de mensajes de error, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí lo que se está haciendo es una función que te dice si tienes más de 50 años y le estamos pasando una cosa. Todo esto, aunque no lo entendáis ahora muy bien porque es él, luego cuando veamos la sintaxis lo comprenderéis a la perfección. Pero vamos, al final lo que te dice es, oye, estás pasando ese objeto que no tiene la propiedad age, entonces yo no puedo operar. Y todo esto te lo dice en tiempo de compilación, ¿vale? O sea, nunca se llega a compilar algo que tenga errores de este tipo, ¿vale? Como estos hay muchísimos más, no los he puesto todos, solo he puesto algunos, ¿vale? El Time Travel Debugger es algo que yo creo, me parece que lo vamos a ver más adelante también, ¿vale? Cuando hagamos una prueba con el LM Reactor, ahora veréis cómo funciona. Y está bastante chulo porque te permite ver qué eventos se producen, cómo cambia el state de tu aplicación, ¿vale? Incluso ir atrás y hacia atrás y hacia adelante en el tiempo para poder debuguearlo perfectamente. Y esto es una cosa que a mí me encanta. LM tiene su propio gestor de paquetes, ¿vale? Y no sé si a vosotros os habrá pasado alguna vez que en NPM, por ejemplo, tú puedes lanzar un módulo, ¿no? Una aplicación con una versión y de repente actualizarla y tú, como programador, eliges si es un major, un minor o un patch, ¿no? La nueva versión que estás haciendo. En LM eso no lo puedes hacer. O sea, cuando tú dices que quieres lanzar una nueva versión, es el propio LM package el que te dice, oye, aquí has hecho un cambio, un breaking chain, ¿vale? Estás cambiando el API que tenías antiguamente, entonces tienes que hacer un mayor. O sea, no puedes lanzar de repente un patch y dejar código roto a gente que estuviera usando la librería. Y esto parece que es una tontería, pero hace que todo sea mucho más consistente, ¿vale? Luego, otra ventaja que he visto con él, lo poco que he trabajado con él, es la facilidad que tienes para empezar ya a trabajar con ello. He puesto aquí una tablita, no sé si todos habéis trabajado con React o algo parecido, ¿vale? Lo primero que te pasa cuando quieres hacer una aplicación en React es que no puedes utilizar React solo, ¿vale? Entonces, al final, acaba diciendo, bueno, pero yo quiero que mi state sea inmutable, entonces, mira, hay una librería que es inmutable JS, la utilizo, bueno, pero a mí me gusta también tipar mi variable, bueno, pues lo puedo hacer con FlowType, por ejemplo, o puedo utilizar TypeScript en otro lenguaje. Luego dices, a lo mejor, pues yo quiero un flujo unidireccional de datos, pues utilizo Redux, que es la megapolla. Y luego al final dices, pues ahora necesito algo que me junte todo, que quiero utilizar módulos, quiero hacer cosas en ECMAScript 6, quiero hacer la rehostia de cosas, pues utilizo Webpack. Y luego dices, si ahora encima quiero compartir esto con el resto de la humanidad, quiero que se lo puedan instalar ellos, que sea un módulo, pues venga, pues voy a utilizar NPM. Con LM todo eso lo tenemos. O sea, solamente vamos a instalar una cosa y ya vamos a tener absolutamente todo, ¿vale? Porque ya está integrado en el propio lenguaje, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que saber de LM es que se compila a JavaScript. Vamos a tener unos módulos escritos en LM, se lo vamos a dar a una cosa que se llama LMMake y nos va a hacer código JavaScript que ya se puede meter en cualquier página. Ese código JavaScript no solo va a tener el código que hayamos hecho nosotros, sino que va a tener el runtime de LM ya integrado. Os digo esto porque cuando hagáis un Hello World y hagáis un LMMake, no os asustéis porque tenéis 15.000 líneas de código en el JavaScript, ¿vale? Es que va, todo lo que vamos a ver, el runtime ya va ahí incorporado, ¿vale? A eso iremos un poquito más adelante. Entonces, ahora quería hablar un poco de... Tiene un tipado fuerte, ¿vale? Que la principal ventaja, por lo que suele decir todo el mundo, es que en LM, si te compila, casi siempre funciona bien, ¿vale? O sea, cada vez que hagas un cambio, cada vez que alguien te diga, ahora quiero añadir en el usuario una propiedad más, quiero hacer no sé qué, quiero hacer lo otro, si tú has cambiado el código, has arreglado todos los errores de compilación que te ha dado y te ha compilado bien, eso va a funcionar, ¿vale? Casi tienes la garantía de que nada va a ir mal.
Eso lo que hace es que sea fácil refactorizar cosas, ¿vale? Que ante cambios del cliente, que te pidan cosas nuevas y demás, lo puedas hacer sin ningún tipo de miedo y al final repercute en que la deuda técnica va a ser menor, porque ahora hay veces que cuando tienes ya mucho código programado, cambiarlo a veces dices, hostia, cuidado, que si tocamos esto a lo mejor nos cargamos 100.000 cosas y a ver quién tiene cojones ahora de cambiar esto. Que va a ser un Cristo increíble. Entonces, quería hacer ahora distinción para los que han usado TypeScript, ¿vale? Y enseñarles un poco por qué no es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Por qué no es lo mismo? He puesto aquí un ejemplo. Me he inspirado en cosas de bancos que estamos haciendo ahora. Lo que tenemos es un número de cuenta, ¿vale? Y queremos mostrarle al usuario un mensaje, pero no le queremos mostrar el número de cuenta entera, entonces le mostramos los 3 últimos dígitos, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Luego decimos, vale, pues ahora queremos usar TypeScript. ¿Vale? Entonces ahora nuestras 2 variables que teníamos, le ponemos el tipado y todos contentos. Ahora lo siguiente es, no sabemos muy bien por qué, pero ahora de repente lo que antes era un string nos llega como número, ¿vale? Entonces, esto está bien, TypeScript te dice que ese tipo no coincide con el tipo que tú le has dado a la variable y no te compila. Eso está de puta madre. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor quien está programando se ha leído un tutorial por ahí, ¿vale? Y ha dicho, TypeScript tiene una cosa muy chula que es Any. Que para los que no sepan, Any es como decirle a TypeScript, tranquilo, tío, que yo controlo, sé lo que hago. ¿Vale? Me sube la polla lo que me digas, que si te pongo Any, si te pongo Any, yo sé lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, esto de aquí ya le compila al chaval, él se va a casa pensando que es Hackerman, pero luego cuando esto se prueba realmente, lo que tiene es esto, ¿vale? Al final, la gran diferencia es esa, que puedes utilizar Any y al final es como volver a JavaScript. ¿Qué ocurre? Que en tiempo de compilación, TypeScript no es capaz de decirte que eso que estabas haciendo te va a dar un error en tiempo de ejecución. En LM eso no pasa. Entonces, aquí viene ahora esta parte bastante importante, ¿vale? Es un poco... vamos, yo creo que si entendéis esto bien, si soy capaz de explicaroslo bien, vais a entender a la perfección por qué se hacen las cosas de esta manera en él, ¿vale? Al final, algunos conceptos que debéis tener, ya me habréis oído hablar en la charla ahora mismo, que lo he utilizado ya varias veces, el state, ¿no? Bueno, todos vosotros sabéis qué es el state, ¿no? La información que tiene nuestra aplicación en un determinado momento, ¿no? Ahora hay otro concepto que son los side effects, ¿vale? Que también vamos a estar hablando ahora mucho, ¿vale? Y los side effects, cuando, a ver, podríamos decir, para que nos entendamos, que van a ser todas esas cosas que están fuera del universo de nuestra aplicación, que nosotros no podemos controlar, como por ejemplo llamar a una página web y hacer que nos devuelva algo. Nosotros no sabemos la página web, o sea, el servidor no está dentro de nuestra aplicación, no vamos a saber qué nos va a devolver, o cuando hablemos con el local storage, o cuando hablemos con cosas del navegador, cuando queramos saber cosas del DOM, por ejemplo. Todos esos son cosas que pasan fuera de nuestra aplicación, ¿vale? Y que nosotros no vamos a poder controlar. Entonces ahora, una vez teniendo eso en mente, lo que tenemos que tener bien claro es que en él el 100% de la aplicación son pure function, ¿vale? El 100% de la aplicación. Ya le diréis, ¿qué cojones es eso de función pura? ¿Vale? Pues una función pura cumple estas propiedades. ¿Vale? He puesto algunas, creo que hay algunas más, pero bueno, para que nos entendamos nos vale. Básicamente es, si a una función le das unos determinados argumentos de entrada, con unos determinados argumentos, te devuelve siempre la misma respuesta, ¿vale? No hace nada, o sea, no tiene side effects. Esto significa que dentro de una función pura, si tú estás
yo que sé, por ejemplo, cambiando el DOM o escribiendo algo en el local storage, eso ya no es una función pura, ¿vale? Y, por supuesto, esto también es súper importantísimo, no depende de un estado, ¿vale?, de la aplicación que sea externo a ella, ¿vale? Si en una función nosotros tenemos alguna de las variables con las que estamos trabajando está declarada fuera de ella, no pertenece a su ámbito, ¿vale? Ya no es una función pura. Entonces, para que no sea esto tan teórico, he puesto aquí algún ejemplo. Como podéis ver, esta función no es una función pura, ¿vale? Estamos leyendo cosas del DOM y luego además lo estamos modificando, ¿vale? Y lo más importante, no estamos devolviendo nada, ¿vale? Una función que no devuelva nada no puede ser una función pura. Solo se le puede llamar porque hace side effects en otro sitio. No tiene razón de ser, ¿vale? En este otro caso, he puesto otro ejemplo devolviendo algo, ¿vale? En este caso, lo que tenemos es un customer list, ¿vale? Entonces lo recorremos y contamos los clientes que están verificados. Ahora estamos devolviendo algo, ¿no? Pero aún así, esto no es una función pura. Lo primero, no está recibiendo ningún tipo de argumento, ¿vale? Lo segundo, no está devolviendo siempre lo mismo. Y lo más importante, depende del state externo, ¿vale? Este customer list no pertenece a nuestra función, está fuera por ahí, ¿vale? Esto se puede hacer en JavaScript, lo veréis muchas veces. Pues esto no es una función pura tampoco, ¿vale? Entonces aquí, después de ver esto un poco, si le dais un poco al coco, pues veréis que hay cosas como estas, y dices, ¿cómo cojones hago esto en LM? O sea, el date now no tiene argumentos, cada vez que lo llamas te devuelve otra cosa. Si tú me estás diciendo que en LM todo son funciones puras, ¿cómo eres capaz de coger una fecha, por ejemplo? O de generar un número aleatorio. Aquí ocurre más de lo mismo. No tenemos argumentos, cada vez que lo llamemos nos va a dar una cosa que no sabemos lo que es. ¿Cómo podemos hacer esto en LM? ¿Vale? Y aquí es donde viene lo bueno, ¿vale? Bueno, aparte de esto hay más cosas todavía, ¿vale? Si empezáis a pensar un poco, además del tiempo, de la aleatoriedad, tenemos peticiones HTTP, podemos trabajar con WebSocket, tenemos local storage, bueno, yo creo que ya os hacéis una idea, ¿no?, de todas las cosas que podemos tener. Entonces, lo que hacemos en LM es utilizar comandos, ¿vale? ¿Qué es esto de los comandos? Vale, esto de los comandos es cuando nosotros necesitamos algo que implica un side effect, lo que hacemos es decirle al runtime de LM, enviándole un comando que necesitamos cualquier cosa, y él lo que hace es hacer ese trabajo por nosotros. Eso para nosotros no sabemos qué es lo que pasa allá adentro, pero él luego nos comunica con un mensaje, ¿vale?, el resultado de lo que queríamos. ¿Vale? He puesto aquí un ejemplo. Bueno, es eso, usamos un comando y nos devuelve un mensaje, ¿vale? Se podría decir que LM es un effect manager, o sea, es el que va a manejar todo este tipo de cosas, ¿vale? Para todo. Entonces todas nuestras funciones van a ser funciones puras, ¿vale? Este es el ejemplo que os decía. ¿Que necesitamos un número aleatorio? Pues nosotros le enviamos un comando a LM y le decimos, oye, LM, nos generas un random. Y luego LM nos dará un mensaje con el número que queremos, ¿vale? Que hace que todas nuestras funciones sean puras y cuando tengan que hacer algún side effect, no lo invoquemos desde dentro de la función, sino que lo que hacemos es darle al LM datos que le sirvan para hacer lo que nosotros queramos hacer y nos lo devuelve él. Algunos de vosotros habéis usado Redux Sagas aquí, ¿vale? El concepto es bastante parecido, ¿vale? Porque con Redux Sagas lo que tú haces es describir una acción asíncrona, ¿vale? Digamos que cuando tú quieres cargar un listado de usuarios, desde la propia función, tú no haces una petición HTTP y cargas el listado de usuarios. Tú le dices a Redux Saga, oye, quiero lanzar esta acción
que va a implicar hacer lo que sea. Y Redux Saga es el que va manejando eso, ¿vale? Entonces hace que tus funciones realmente no hagan las cosas, sino que describan qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Y en forma de dato se lo da a Redux Saga y él hace las cosas por ti y va ejecutando lo que sea. Esto funciona de una manera muy parecida, ¿vale? Al final, como todas nuestras funciones son puras, son muy fáciles de entender, son súper fáciles de testear. Esto parece una tontería, pero cuando no utilizas Redux Sagas, por ejemplo, y quieres utilizar Redux-Zam, por ejemplo, y quieres probar la llamada a un servicio, ¿qué acabamos haciendo? Pues acabamos haciendo puñeteros mods de mierda porque la llamada se hace de verdad, entonces tienes que moquear el storage, tienes que hacer... O sea, al final tienes una complejidad enorme en tu código de test, que os habrá pasado a vosotros, que con Redux no lo tienes, porque son funciones puras. Es algo que recibe unos parámetros y devuelve algo, y se acabó. Luego donde salgan esas cosas, en LM, por ejemplo, va a ser el runtime de LM el que las haga, ¿vale? Y luego, además, otra cosa es que son muy fáciles de identificar las funciones que realizan operaciones asíncronas o que necesitan hacer side-effects, ¿vale? Porque al final acaban devolviendo todas un command, ¿vale? Entonces son muy fácilmente identificables, ¿vale? Los comandos, lo que hemos estado hablando ahora todo el rato son de este tipo, ¿vale? Son cosas que yo como programador, mi lógica de negocio necesito hacer, entonces creo un command y se lo doy a LM y me devuelve cosas, pero también se lanzan cuando, por ejemplo, el usuario está interactuando con la página y decimos que cuando haga clic en un botón lance un determinado comando y nos llegue un determinado mensaje. Todo eso, o sea, todos estos mensajes, o sea, comandos que luego se transforman en mensajes, nos pueden llegar también de la interacción con el HTML. Y luego hay algo que para ahora es un poco más complejo de explicar y de que entendáis, que son los subscriptions. Entonces, esto de aquí lo vamos a dejar un poco para el taller número 2 de esto. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hemos llegado, ya os he contado todo el rollo. Yo creo que ya estamos todos preparados y estamos ya un poco en la onda de empezar a ver código, ¿vale? Vamos a empezar un poco con la sintaxis. Funciones anónimas son un poco parecidas a la fat arrow de JavaScript, ¿vale? Empiezan por la barra invertida al principio, ¿vale? Y como son anónimas, no hace falta darles un nombre. Luego, las que se le dan nombre, y esto es al principio cuando venís de otros lenguajes y demás, veis esto y dices, pero si le faltan los paréntesis y dónde abres llaves y ¿qué es esto? Pues así es como se definen las funciones en LM, ¿vale? Esta línea de aquí es totalmente opcional, pero se recomienda muchísimo que la pongamos para dar claridad al código, ¿vale? Ahora mismo nosotros podríamos haber omitido esto, entonces él luego, según cómo llames a LAT, sabe qué tipos, ¿vale? De parámetros les estás introduciendo y al final te puede generar el esto. Pero lo suyo es que nosotros pongamos esto por el código, porque cuando ves código y ves eso, sabes perfectamente que el parámetro X es de tipo entero, ¿vale? El parámetro Y es de tipo entero y la función lo que nos está devolviendo es otro entero, que es la suma de X e Y, ¿vale? Entonces, al final, en LM se pone un nombre, se ponen los parámetros separados por espacios, sin comas y sin nada, un igual, y por convención también se suele poner la implementación de la función en la línea siguiente, ¿vale? Sencillito. Cuando una función no tiene argumentos, es una constante, ¿vale? Y aquí viene una parte que he estado a punto de no meter en la charla porque digo, a lo mejor no sé si aplica mucho, pero bueno, os la voy a decir por lo menos para que os suene y si no os queda muy claro, no os preocupéis, os podéis leer luego algún tutorial y todo eso, verlo con más tranquilidad, ¿vale? Porque al principio es un poco raro. Entonces, bueno, en esta función, no sé si la habéis visto, nosotros en la función que teníamos antes de sumar dos números, le estamos pasando un 5, le estamos pasando un 2 y nos devuelve un 7, ¿no? Entonces, tú puedes pensar que la función al final recibe dos parámetros que son dos enteros y te devuelve otro entero. Y esto es verdad, pero no del todo, ¿vale? Porque sí,
En LM, todas las funciones realmente lo que reciben es un argumento y siempre devuelven algo, ¿vale? Entonces, realmente, cuando nosotros estamos llamando a esto, ¿vale? Internamente él evalúa la función de este modo. Primero hace un add pasándole un parámetro, ¿vale? Que le devuelve una función, ¿vale? ¿Os acordáis de que el add sumaba el x y la y, ¿no? Entonces digamos que aquí estamos prefijando ya la x. Y esto devuelve una nueva función, ¿vale? Que si le pasas otro número, como es el 2, pues lo que te hace es sumar 5 al 2. ¿Vale? Pero esto lo hace a nivel interno. Entonces diréis, ¿y por qué no ponemos los paréntesis y demás? Bueno, pues al final los paréntesis no se ponen porque se van llamando a las funciones internamente, y cuando queremos que eso no sea así, los usamos, ¿vale? Ahora vais a ver ejemplos, no os preocupéis por esto. Esto hace que, por ejemplo, podemos utilizar el Parsing Application, que es lo que os decía un poco antes, ¿vale? Cuando tú haces el add que era de x e y, si le haces un add de 5, ya has hecho una nueva función que suma 5 al número que le pases, ¿vale? Eso quizá con estos ejemplos tan chorros no lo entendáis, pero luego veréis que es bastante práctico, ¿vale? Luego, esto también es importante que lo veáis ahora, porque si no, luego cuando veáis código no vais a entender nada. Estas firmas de funciones, en esta, por ejemplo, lo que le estamos diciendo es, recibo una string, ¿vale? Recibo luego un listado de strings y te doy la posición en la que se encuentra el primer string que he encontrado, ¿vale? Entonces, esto solamente nos vale para el listado de string. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la implementación de la función nos valga para cualquier tipo? Pues aquí lo que se utilizan son estas cosas. Cuando nosotros ponemos ahí cualquier cosa en minúscula, ¿vale? Por eso he puesto este ejemplo. Esto de aquí también valdría, ¿vale? Eso realmente puede ser cualquier tipo, ¿vale? Se utiliza por convención A y B. Lo que os iba a explicar ahora es un poco por encima de lo de módulos. Podemos hacer módulos en LM, ¿vale? Para utilizar un módulo se utiliza la palabra import, el nombre del módulo, y luego el exposing podemos decir con los dos puntos que queremos importar, donde estamos trabajando, todas las cosas que exporta ese módulo. No es muy recomendado hacer eso por colisiones de nombres con otros módulos, ahora veréis por qué. Y le podemos decir qué cosas queremos de ese módulo. Ahí queremos div y separado por comas podríamos ir poniendo más cosas, ¿vale? Que exporte ese módulo. ¿Lo podrías renombrar con una solución o algo así? No, no se puede. Ante colisiones lo que haces es prefijar, por ejemplo, si dos módulos tienen un add, como el que hemos visto antes, pues pones el paquete 1.add y paquete 2.add. O sea, utilizas el nombre de paquete para evitar colisiones. Al final, para declarar un módulo, cuando tengamos código, pues lo haremos de esta forma. Si tenemos un fichero que es main.lm, pues nosotros pondremos arriba del todo module main, exposing, todo, ¿vale? Luego, los union types, esto es un poco raro cuando lo ves la primera vez, pero es que realmente te sirven para hacer muchísimas cosas, es increíble. En este ejemplo, bueno, los union types se ponen con la palabra reservada type, ¿vale? El nombre que quieras, y luego ahí es un listado de palabras separados por el pipe, ¿vale? Entonces, esto al final significa que hemos creado el tipo answer que puede ser yes o no, ¿vale? Luego, estos union type los podemos utilizar, por ejemplo, en la firma de funciones, ¿vale? Podemos hacer una función que reciba un answer y nosotros, dependiendo del valor de ese answer, haremos una cosa o haremos otra. Luego también se pueden, estos union type a su vez pueden llevar información, ¿vale? En este caso tenemos el mismo ejemplo de antes, pero además añadimos otra posibilidad que es other, que puede contener dentro un string. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es creando un answer, ¿vale? Que es other y además tiene hello. Entonces, luego, cuando esto se lo pasemos a una función o algo, podremos sacar esto de aquí. Y esto se utiliza muchísimo. Ahora, en cuanto veamos código, vais a entenderlo mejor. Luego también se pueden anidar y se pueden hacer 20.000 cosas más que
por tiempo, no he puesto en esta charla, ¿vale? Luego, los registros y los type alias, ¿vale? Los registros son lo más parecido a, por ejemplo, los objetos en JavaScript, ¿vale? En las definiciones de los registros, nosotros podemos decir los nombres de las propiedades que va a tener ese registro, ese objeto, entre comillas, ¿vale? Y su tipo. Entonces, esto lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando hacemos una función, le podemos decir, oye, pues lo primero que recibe es esto, que puede ser un player o puede ser un user o cualquier cosa, y te devuelve una string, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un coñazo en todos los sitios donde tengas que utilizar un objeto que tenga ese tipo, ir teniendo que poner ahí todas sus propiedades. Cuando quieres añadir algo al player, por ejemplo, tendrías que ir a todas las firmas y añadir ahí algo. Entonces, lo que se utiliza son los type alias, ¿vale? Con los type alias nosotros vamos a poder hacer funciones que dice esto recibe un player y él ya sabe que un player es un registro que tiene un campo ID y un name, ¿vale? Luego, además, se pueden utilizar como funciones constructoras, se pueden hacer también 20.000 cosas más que no vamos a explicar en la introducción. Luego, lo que sí que vamos a explicar, y esto tiene que quedar bastante claro porque es la manera en cómo se construyen las aplicaciones con él, ¿vale? La arquitectura que sigue. Esto, Redux, por ejemplo, casi es un copy-paste de esto. Vais a ver, los que hayáis utilizado Redux, vais a entender esto a la primera, porque es prácticamente lo mismo, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es, ¿os acordáis antes cuando hablamos del HTML y decíamos un usuario está utilizando la aplicación y clica en un botón y esto se produce un evento y al final os dije que LM al final nos notifica eso con un mensaje? ¿Os acordáis de eso? Pues ese mensaje realmente le llega a una función update, ¿vale? Que nosotros nos vamos a programar y según el tipo de mensaje que nos llegue, vamos a hacer unas cosas u otras, ¿vale? Ahora vamos a hacer un ejemplo. La manera más fácil de explicar esto y que lo veáis es con el típico ejemplo este del contador. Lo vamos a ver ahora. Entonces, esa función update lo que va a hacer es, en el model, nosotros lo que vamos a tener es el state de nuestra aplicación. ¿Vale? Para el ejemplo que vamos a ver, el contador lo que va a tener es simplemente el count actual que tiene el contador, ¿vale? Y luego, ese model va a hacer que las vistas se re-rendericen, ¿vale? Re-rendericen, eso no sé si está bien dicho. Se actualicen, ¿vale? Tomando en cuenta que el estado de nuestra aplicación ha cambiado, ¿vale? Y eso al final acaba generando HTML. Hay una parte de Virtual DOM que tiene implementada el EM, que es el que se va a encargar de actualizar el DOM, ¿vale? Va a detectar que si hemos cambiado un label, pues el DOM que tiene él en memoria y el DOM que muestra en la página sean iguales y todo eso, como React, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezamos con la aplicación ya, con la del contador. Estas son las cosas que vamos a utilizar del paquete HTML. Ahora veremos un poco más cómo funciona esto de los paquetes y demás. Pero bueno, al fin y al cabo, para que os hagáis una idea, HTML nos va a servir para, sobre todo, construir la interfaz gráfica, la vista, ¿vale? Nos van a proveer de casi todas las tags que tenemos en HTML, van a ser funciones en LM, ¿vale? Por eso ahí tenemos un div, tenemos un botón, tenemos un BR, bla, bla, bla. Y luego el propio HTML lo vamos a utilizar para crear también la aplicación. Luego hay otro apartado de eventos en los que, para este ejemplo, vamos a utilizar el onClick. Ahora vais a ver cómo va encajando todo esto. Como os decía antes, el modelo, lo único que vamos a tener es la cuenta actual, ¿vale? Esto se llama init, ¿vale? Porque ahora cuando creemos la aplicación, él necesita tener un estado inicial y además podemos aprovechar para pasarle algún comando, ¿vale? Esto de los comandos os acordáis, ¿no? Cuando, por ejemplo, necesitas hacer un get de datos o lo que sea, cualquier petición HTTP, podríamos haber puesto aquí, ¿vale? Que haga eso y entonces haría la petición, ¿vale? Luego nos llegaría un mensaje con los resultados. Bueno, para este caso, como es muy chorro, pues solo tenemos el contador y no hacemos nada. No le decimos a él que haga nada por nosotros. Luego, los mensajes. Ahora veis aquí ya, por ejemplo, una aplicación del Type Union.
este raro que vimos antes, que no sabíamos muy bien qué era, pues se utiliza sobre todo para los mensajes. Y bueno, para muchas más cosas, pero vais a ver que en todas las aplicaciones se utiliza para los mensajes. Estos mensajes nos lo va a devolver en cuando nosotros pulsemos al botón incrementar o decrementar el contador, ¿vale? Y estos mensajes nos va a llegar a la función que os dije de update y vamos a hacer cosas con ellos. ¿Vale? La vista, esto puede parecer súper raro, pero esto al final es una función div que lo que acaba haciendo es decirle al virtual DOM y demás que renderice un div, ¿vale? El primer parámetro, ¿vale? De entrada serían los atributos que tiene ese tag. O sea, si veis esto como si fuera HTML, aquí estaríamos poniendo div, no le estaríamos pasando ningún atributo y en el siguiente parámetro es un listado de sus hijos. Entonces, aquí lo que estamos creando realmente es un div que tiene un botón, que tiene un BR, que tiene un texto, que tiene otro BR, que tiene otro botón. Entonces, lo que al final vamos a acabar pintando es un botón más, el contador y un botón menos. Esto, hay una cosa bastante chula, que es, si nosotros ya tenemos el HTML, se puede, en el propio editor hay una herramienta que se llama HTML to End, me parece que era, y tú puedes pegar aquí directamente el HTML, le dices que te lo transforme y te crearía ya esto, ¿vale? O sea, si os asusta un poco ahí tantas listas por ahí en medio y demás. Bueno, yo creo que la absoluta que nos asustaría sería un maquetador. Claro, eso sobre todo. Yo al principio, la primera vez lo veía súper raro, pero luego al final es hasta más limpio. Es un poco, antes me decía que era como Jade, ¿no? O algo así. Es como muchísimo más limpio, acabas escribiendo menos. Bueno. Sí, pero ¿El editor principal? Ahora llegamos. Lo tengo por ahí adelante. Entonces, al final, lo que hablábamos del update. Todos los mensajes que nos envíen, ¿vale? Que van a ser en nuestra aplicación incrementar el contador y decrementar el contador, ¿vale? Lo vamos a gestionar con la función update, que va a recibir el estado de nuestra aplicación, el modelo, y va a acabar devolviendo una tupla con el modelo y un comando a ejecutar. Nosotros, como no estamos haciendo nada con comandos, pues lo único que le estamos haciendo es cambiar el modelo. Estamos pasándole un record, o sea, un registro, con el contador incrementado en 1 y decrementado en 1. Sencillo, ¿no? Pues ahora todo esto se une. Esta parte ya os dije cuando vimos de dónde podían llegar los mensajes, que es un poco más avanzada y lo vamos a dejar para la charla 2, si hay. Pero entonces nos vamos a centrar en esta, ¿vale? Aquí ya es donde decimos, vale, aquí tienes el programa, ya he definido todas las cosas que tú necesitas, dale vida a esto. Y todos los programas se hacen siguiendo esta arquitectura, ¿vale? No es como en JavaScript que a lo mejor dices, quiero un flujo, quiero controlar el state, voy a meter Redux, que mola mucho. Otro a lo mejor utiliza otra implementación de una arquitectura Flash, otro a lo mejor no utiliza nada de eso y tienen por ahí 4 scripts JS que tienen el estado por ahí desperdigado, Dios sabe dónde. O sea, en JavaScript puedes hacerlo como quieras. Aquí ya te dicen una manera de... O sea, aquí ya tienes la manera de hacerlo. Entonces, esto al final hace que no tengas que estar ni reinventando la rueda, que veas el código de cualquier persona y lo entiendas a la perfección, ¿vale? Porque todos se hacen de la misma manera. Entonces, aquí he aprovechado para que veáis Eli, que es un live editor de LM, de él, que está hecho con él. Y he puesto, ayer por la noche creé eso de ahí, que si funciona hoy, sería la aplicación contador que hemos hecho, ¿vale? No sé si esto lo abre en una ventana nueva. Vaya. Bueno, ahora le doy para atrás. Vale, aquí lo único que arriba tenéis el código, luego aquí la página donde se incrusta, lo he puesto ahí el fondo negro, letra verde, así un poco hacker, y y luego aquí es todo lo que hemos visto en la diapositiva, ¿vale? Entonces, si le dais a compile, aquí a la derecha vais a ver la aplicación ya renderizada, ¿vale? Nuestro bonito contador, ¿vale? Para que os creáis que funciona. Va bien, incluso negativo. Bueno, pues aquí
Aquí, eso quería aprovechar también para que vierais que podéis utilizar editores online. Hay más, ¿eh? Pero este para mí es el más chulo de todos. Vamos a ver si esto sigue bien. Sí. ¿Y si cambias algo del código tienes que volver a compilar todo o...? Espera, ahora llegamos a eso. Hay una demo al final, ¿eh? Que yo no sé si me va a dar tiempo. 20 minutos. Al principio del todo dije, en LM lo que no vamos a tener es el problema este de, ¿os acordáis de la undefined is not exception? Pero os dije que iba a hablar de ello más adelante para que tuviéramos primero nociones de cómo funciona el LM, ¿no? Pues ha llegado el momento. He hecho ese ejemplo, ¿vale? He puesto un array de usuarios con el nombre de los usuarios y entonces cogemos el primer usuario y pintamos el nombre en mayúsculas. Un ejemplo un poco chorro, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre al final cuando el listado de usuarios está vacío? Pues que coges el primer usuario, le dices un tupper case y tachachan, runtime exception, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en JavaScript, como todo puede ser nulo, tienes que estar añadiendo programación defensiva en todos los lados porque muchas veces no tienes la seguridad de que algo vaya a ser nulo o vaya a tener un valor, ¿no? Entonces, al final, en casi todos los sitios, o acabas utilizando el get de lodas, ¿no? Por ejemplo, o acabas utilizando cosas así, o si no haces mucha programación defensiva, pues corres el riesgo de que en algún caso que no esperabas, tu aplicación dé un bonito runtime exception, ¿no? Pues esto no pasa en L, no pasa en él, ¿vale? Porque en él, cuando nosotros tenemos algo que puede ser nulo, lo que utilizamos es un union type de los que hemos visto que es maybe, ¿vale? Maybe es, vamos, aquí tenéis la definición. Tú haces un maybe, como habíamos visto con los generics, de cualquier cosa. Puedes hacer un maybe de una string, un maybe de un número, de un record, de lo que te dé la gana. Y puede tener dos valores. Puede ser una cosa o nada, ¿vale? Entonces, cuando tú quieres trabajar, este es el ejemplo de antes, ¿vale? Pero con él. Aquí lo que hacemos es coger el first user, ¿vale? Con esta función de list. Los lists no los hemos explicado y demás, pero bueno, yo creo que se entienden bastante bien. Y cada vez que tú quieras trabajar con el first user, lo que tienes que hacer es, si haces un case, LM te va a obligar a que implementes todos los branches, ¿vale? No vas a poder hacer solo el case del Just, tienes que hacer todos. Y cuando a lo mejor realmente nothing te da igual y cuando sea nothing quieras un valor por defecto, puedes utilizar el maybe with default, me parece que se llamaba. Entonces le pasas algo, un maybe, le dices que si eso es nothing, te devuelva otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si no existiera esto, le podríamos decir que si es nothing nos devuelva none y realmente no tienes que andar haciendo esto, sino que puedes estar trabajando con un string, ¿vale? No sé si esto ha quedado muy claro. Y te obliga a implementar el case también, ¿no? No. Con el Maven with default, tú ya le dices, si no lo pones, lo tienes que hacer. Es que eso es lo que te asegura que nunca hagas algo, ¿vale? O sea, que algo que tú crees que es un string, por ejemplo, en este caso, de repente sea undefined o sea null y vayas a operar, a utilizar alguna de sus funciones o hacer algo con ello y te explote la aplicación. Con esto es imposible que te pase, ¿vale? Pero porque maybe solo puede tener dos estados y es algo o nada. Entonces, si lo tienes por defecto, ya no necesitas el case para nada. Ya, pero, o sea, una vez que has implementado esto, te ha obligado a poner el transpilador, te ha obligado a poner el case. O sea, no puedes seguir el programa sin poner el case. En ese ejemplo, si yo ahora... ¿Tú podrías hacer un console log de...? No, yo, claro, y me dice que es un maybe, y me dice que es un maybe, y a lo mejor me dirá que es un maybe nothing. No, o sea, yo puedo trabajar con esto. En este caso, he puesto este ejemplo para que veáis que realmente cuando nosotros queremos hacer algo con first user, imagínate que tienes una función y te llega un maybe de string, que es este caso, ¿no? Pues si tú quieres trabajar con ello, por cojones tienes que hacerlo de esta forma. Tienes que decir, si lo que me está llegando es nothing, va a pasar algo, voy a devolver algo, y si lo que me llega tiene un valor, pues voy a hacer otra cosa. Vale, ahora se ve un poco raro, pero ya lo entenderás. Claro, eso es lo que digo, que el compilador te pone un error si lo usas. ¿Sí? Vale, entonces, realmente
solamente con esto del maybe, no se controlan todas las otras cosas que puede pasar en JavaScript, ¿vale? Pero por acortar un poco la presentación, ayer borré un montón de slides porque no me iba a dar tiempo. Que sepáis también que cuando algo puede ir bien o puede ir mal, lo que se utiliza, por ejemplo, es un result. ¿Vale? Entonces, cuando haces una petición HTTP, por ejemplo, te puede devolver un result ha ido bien o te puede devolver un result ha ido mal. Entonces, como te devuelve también un union type y la manera de trabajar luego va a ser de una determinada forma, ahora vamos a ver un ejemplo que utiliza todo esto, no vas a tener ese tipo de excepciones, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya es donde viene la parte un poco más práctica, ¿vale? He puesto aquí la instalación. ¿Cómo instalamos Elm? La forma más fácil de instalar Elm es por npm, ¿vale? Hacéis un npm install global Elm y ya directamente tenéis todas estas comandos disponibles, ¿vale? El primero de todos os abre una consola en la que podéis escribir expresiones de Elm y podéis ver cómo él las procesa, ¿vale? El package lo vamos a utilizar para instalar dependencias, es un poco como NPM, entre comillas, ¿vale? Cuando tú quieres crear un paquete y que los demás lo usen, lo vas a publicar con el package, o cuando te quieres instalar algo que ha hecho alguien, lo vas a hacer con ello, con un package install. El make lo que va a hacer es transformar nuestro código NPM en JavaScript y el mReactor nos va a iniciar un servidor de aplicaciones web en local a través del cual vamos a poder compilar la aplicación en él y probarla y además nos da el Time Travel Debugger, ¿vale? Ya incorporado. Entonces ahora si me da tiempo, a ver, 12 minutos, yo creo que sí, hombre. Me sobran 10. Esto, lo que preguntabas antes, José, editores. He puesto aquí solo algunos, ¿vale? Hay muchísimos más. Yo prefiero Vim. No, hombre, estoy utilizando... No, mi nivel de programador no llega a ser tanto, pero lo he puesto el primero, ¿eh? Lo he puesto el primero. Entonces, yo, siendo sinceros, estoy aprendiendo Vim, pero soy un mierda y no quería ahora dejar patente lo mierda que soy, entonces lo vamos a hacer con Atom, ¿vale? Que es un poco más para gente como yo. Entonces, luego también tenéis, por ejemplo, el Sublime, el Visual Studio Code, el IntelliJ y muchísimos más. Mira, aquí, si os vais aquí, vale, tenéis aquí el Lighttable, el Emacs también. Uy, hay gente que me mataría por haber puesto el Vim y no Emacs, ¿eh? Vale, entonces lo que os decía, que tenéis todos estos editores. Vale, entonces ya aquí ya llega el momento de enseñaros un poco cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, vale, pues aquí, no sé si hice antes una carpeta LM, me parece que sí, sí, ¿no? Aquí lo tengo. Aquí es donde estaba poniendo las slides. Si luego queréis enlaces y demás, las tenéis todas en GitHub y os las podéis bajar, luego os paso la dirección, ¿vale? Nos vamos a hacer aquí un directorio demo, ¿vale? Nos vamos a meter dentro, vamos a hacer lm package install. Esto es como una forma de decirle a LM que nos cree el esqueleto de la aplicación, ¿vale? Ahora vais a ver lo que crea, que es una chorrada. Entonces ya por defecto él te baja el core, te baja el HTML y el virtual DOM, ¿vale? Entonces si ahora miramos qué cosas tenemos, el LM package JSON, esto es muy parecido a NPM, como podéis ver. La carpeta LM Staff es donde vamos a tener todas las cosas de LM, no nos importa, es donde el LM package va descargando las cosas, ¿vale? Y las va dejando ahí para que podamos usarlas. Y lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a hacer un main LM, ¿vale? Para esto, para no enrollarnos mucho, que nos queda poco tiempo, quería empezar con un ejemplo, ¿vale? Espera, creo que... Vale, pues no empezar a escribir todo desde cero, lo que vamos a hacer es este de aquí. Este es un ejemplo que sale en la propia página de Elm, ¿vale? En la sección de ejemplos, y vais a ver que lo he elegido porque es muy corto y muy chulo. Vale, entonces nosotros metemos esto aquí, lo guardamos. Dios, esto déjame en paz.
¿vale? Aquí, como os decía, ya he usado mucho el bin. Ya dije que por lo menos sé guardar una cosa. Nos vamos a ir a aquí, ¿vale? Aquí es donde estábamos haciendo movidas. La abrimos con el Atom, ¿vale? Aquí ya me he instalado ya unas cuantas cosas, ¿vale? Para que resalte el resaltado de sintaxis, también para que te lleve a la definición de cada cosa, ¿vale? Te da ayuda. Cuando guardas tiene una cosa súper chula que te formatea el código utilizando el format. Digamos que hay como una especie de convención ya de reglas de guía de estilo y demás. Yo creo que esto le va a encantar a Frank con las comas ahí por delante y todo eso. Eso está de puta madre. Los espacios que se tienen que dejar, cómo lo pones. Ahora, cuando empecemos a escribir código, vais a ver cómo él lo formatea todo. Y lo más chulo que tiene es que al final también todos los errores, cada vez que guardas, todos los errores de compilación y demás se integran aquí con el editor. Entonces, ya para empezar, sale ahí algo chungo, ¿vale? Ese error, y te dice, oye, estás haciendo HTTP cosas, pero yo este módulo que estás intentando aquí importar no lo encuentro por ningún lado, ¿vale? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues muy sencillo. Utilizamos el lm-package y le decimos que instale el módulo HTTP, ¿vale? Ese es el que necesitamos. Entonces te dice, oye, que te voy a añadir esto. Sí, añádelo. Venga, puta madre. Ya está. Entonces ahora esto, ¿vale? Debería... No, ¿ves? Es que tarda un poquillo, coño. Esto es Electron, tío. Está hecho en JavaScript. ¿Qué quieres, tío? No saben. Vale, entonces, bueno, esto no lo he enseñado antes, pero el package base al final tenemos, ya os digo que es súper parecido a NPM. Tienes aquí una descripción, la licencia que estás utilizando, tu repositorio, las dependencias que estás utilizando, o sea, es prácticamente igual, ¿vale? No hay mucho más que decir. Entonces, ahora veis, ya no tenemos ningún error. Entonces, ahora dices, vale, ¿cómo pruebo esto? ¿Os acordáis antes que os dije que había una cosilla que se llamaba el Elm Reactor, ¿no? Entonces, hago el Reactor ahí, donde tenemos todas nuestras cosas, y nos dice que nos ha levantado algo en localhost 8000, ¿vale? Nos vamos aquí a localhost 8000. Y tenemos esto, ¿vale? Esto de aquí, bueno, te da alguna información de qué paquetes tienes instalados, de las cosas que hemos puesto básicamente en el JSON que hemos visto antes, ¿vale? Y además te permite aquí compilar el programita que quieras, ¿vale? En nuestro caso es el main, ¿vale? Os decía que este ejemplo mola mucho porque es simplemente un buscador de GIF en Giphy, Giphy, ¿no? ¿Cómo era? En español era hippie, ¿no? Habíamos dicho. Entonces también tenemos un botón que si lo pulsas te da un GIF nuevo, ¿vale? Como veis hay algunos, esto nunca falla, lo de los gatos, ¿no? Los gatetes nunca fallan. Entonces, bueno, viendo un poco el código, veréis, tiene muy pocas líneas de código, ¿vale? Y si os acordáis de lo que hemos visto antes del contador, ¿vale? Aquí los exception tampoco los utilizamos para nada, ¿vale? Tenemos el init que va a tener nuestro state, nuestro model, el view, que va a ser la función que renderice eso, que ahora mismo tendrá pues el título de arriba, el botón para buscar más y el image para cargar el GIF, ¿no? Luego la función update, que va a procesar los mensajes que nos lleguen del EM, y ese no lo utilizamos. Entonces, si vemos el model, pues igual es un type alias, como casi siempre suelen ser todos los models, aunque podría ser o sea, podría tener cualquier tipo, ¿vale? Entonces, en topic lo que estamos guardando es la búsqueda que hacemos en Giphy, catch. En GIF URL lo que estamos es guardando la URL de la imagen. Del GIF, esa URL nos llega a través de una petición HTTP, ¿vale? Que nos devuelve la imagen. Ahora vais a ver cómo se hace todo eso.
Vale, entonces, al iniciar, lo que estamos haciendo es recibimos como parámetro de entrada topic, ¿vale? Entonces, aquí, si os acordáis, le enviamos como topic cats, ¿vale? Para que busque gatos. Y en la imagen lo que estamos metiendo es waiting.gif, que seguramente, como no tengo esa imagen ahí creada, pues saldrá una típico icono de imagen rota, ¿no? Y esto de aquí, ¿vale? ¿Vale? Esta era la tupla de antes, ¿vale? Esto al final devuelve el modelo y el comando, ¿os acordáis, no? En el del contador os dije, hacemos un command none porque no hacemos nada, pero aquí sí que hacemos algo cuando arrancamos la aplicación, ¿vale? Aquí lo que hacemos es decirle que coja un random GIF, ¿vale? Entonces, por eso, cuando yo recargo la aplicación y empiezo la primera vez, carga una imagen, ¿vale? Porque estamos diciéndole aquí que lo que haga es un getRandomGIF, ¿vale? Entonces, el mensaje al final, ¿vale? Cuando apretamos el botón, lo que recibimos en nuestra update es el mensaje more please, ¿vale? Y cuando hacemos la petición HTTP, ¿vale? Recibimos hay un nuevo GIF, ¿vale? Que es, no sé si lo llegué a comentar antes, yo creo que sí, que cuando hacíamos una petición HTTP lo que nos devuelve es un result con ha podido ir mal o tenemos lo que tú quieres, ¿vale? Entonces, estos dos mensajes nos van a llegar en el update y los tenemos que controlar, ¿vale? Aquí, no sé si antes también hemos hablado un poco, si yo, por ejemplo, digo que no quiero esto, rápidamente él me dice, oye, aquí esto no funciona, ¿vale? Tienes que implementar todas las posibilidades del mensaje, ¿vale? No te puedes dejar algo sin que tenga su implementación. En este caso, cuando da un error, aquí le estamos diciendo nos importa una mierda. Esto va igual, ¿sabes? Le damos el mismo modelo y que no haga nada. Cuando hacemos un dame más, por favor, el modelo no lo cambiamos y creamos el command, ¿vale? Para que haga la petición HTTP. Y cuando nos llega un GIF nuevo, al final lo que hacemos aquí es cambiar el modelo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es utilizar el topic de antes, en este caso sería cats, y la nueva URL que nos llega como información dentro del union type. ¿Os acordabais en el de answers que podías poner other y un tipo string, ¿vale? Entonces, digamos que puedes asociar a ese union type información, en este caso la URL, ¿vale? En el de antes, pues una respuesta que quisiéramos. La vista, una chorrada, lo que decíamos antes, el título, el botón, salto de línea y la imagen, ¿vale? Como veis aquí ya, por ejemplo, nos suscribimos a LongClick. Uy. Bueno, no sé si nos dará tiempo. Esto lo vamos a pasar un poco por alto para terminar rápido. Esta sería la parte que hace la petición HTTP, ¿vale? Al final siempre, como veis, es lo que os decía, son muy pequeñas, se ve muy bien lo que hace y al final se identifican que están haciendo un side effect porque acaba devolviendo un command, ¿vale? Y luego esto se encarga de codificar a un objeto LM los datos que nos llega del servicio, ¿vale? En este caso se mete en data, en la propiedad imagen URL y nos devuelve un string, ¿vale? Con que sepamos eso, nos vale. Entonces yo al principio había pensado extender esto haciendo que además los gatitos están bien, pero ¿por qué no podemos poner aquí lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces había pensado en hacer un mensaje que sea setTopic, ¿vale? Entonces, si yo guardo esto, ya me empiezan a dar errores, ¿vale? Entonces, el setTopic, ¿vale? Lo que va a recibir es, o sea, vamos a tener dentro del setTopic el nuevo topic, ¿vale? ¿Dónde vamos a hacer esto? Pues en la interfaz, ¿vale? Aquí, antes del botón, por ejemplo, vamos a poner un input, ¿vale? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, vamos a dejar esto para que por lo menos compile, ¿vale? Y vamos a devolver, pues, como hacíamos con el mensaje. ¿Qué pasa esto? Pues me da exactamente igual, ¿vale?
Entonces esto ya no da error, ¿vale? Ahora la interfaz debería pintarnos un input. Ahora le daremos vida. Si refrescamos esto, ¿veis? Ya tenemos aquí el input, ¿vale? Esto de los gatos. Entonces, cosas que podemos hacer, pues le podemos decir, por ejemplo, vamos a poner en el input el topic, ¿no? Entonces ahora si recargo esto, pues ya tenemos puesto el cat dentro del input, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues le podemos decir que cuando... Ah, bueno, quería hacer un poco la demo también para que veáis cómo en el propio IDE y demás te va ayudando siempre, ¿vale? Te va diciendo siempre qué propiedades puedes utilizar. Cuando guardas, automáticamente te compila esto y te da errores, te dice si la estás liando en algo. Cuando guardas, si está mal formateado, él te lo formatea bien. O sea, para que veáis toda la ayuda que te proporciona, ¿vale? Eso también es un hot reload de estos. Que te vaya recargando la web sola. Es que eso lo voy a dejar para la siguiente. Es que el Reactor es un poco básico, pero en la siguiente puedes utilizar LM con Webpack. Entonces puedes hacer el Hot Module Reload y todo como haces con otras cosas, pero le tienes que meter Webpack. O sea, es un poco más... Para una hora no nos da tiempo. Entonces, bueno, pues aquí al final lo que le vamos a decir es que cuando se produzca el evento on input, me parece que esto era así, ¿vale? ¿Veis? Ahora mismo lo que no vemos absolutamente nada... Ah, bueno, había una cosa... ¿Os acordáis del time traveling, no? Aquí, este es el time traveling, ¿vale? Aquí, como podéis ver, estoy lanzando, o sea, nos está llegando el mensaje set topic, ¿vale? Porque nosotros aquí le hemos dicho que cuando escriba en el input, lance el set topic. ¿Por qué no cambia? Aquí nada. Si vosotros escribís aquí, como estoy haciendo yo, no hace absolutamente nada. Pues no lo hace porque cuando le llega el mensaje le estamos diciendo que siga pintando lo mismo que tenemos, ¿vale? Entonces aquí es donde nosotros podemos hacer algo así, ¿vale? Y le podemos decir, ¿cómo se llama esto? Topic, ¿no? Le podemos decir, pues ahora topic va a ser new topic. Entonces ahora esto, cuando nosotros escribamos aquí, ¿veis? Ya por lo menos lo de arriba cambia. ¿Veis? Ahora, ¿qué nos queda hacer? Pues nos queda hacer... Bueno, realmente ya nada, ¿no? Ahora podemos poner aquí docs, por ejemplo, y darle a more please, y nos deberían salir perretes. ¿Vale? ¡Oh! Así es como se va a quedar la máscara después de mirar ese. Bueno, entonces, para la demo iba a hacer algunas cosas más, pero ya nos hemos pasado de hora, así que... lo que iba a hacer ahora es, por ejemplo, poner en Disabled, o sea, desactivar el input y el botón y poner un loading cuando hacemos la búsqueda. ¿Queréis que lo haga o cortamos ya? Espera, ¿lo hacemos? Sí, es bastante sencillo, la verdad. ¿Se puede mejorar? Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en nuestro modelo vamos a añadir una cosa que va a ser loading, ¿vale? Y le vamos a decir que esto es un booleano, ¿vale? Entonces ahora guardo y me explota por todos lados, ¿vale? Entonces a esto le decimos que aquí carga, por ejemplo, al iniciar, aquí también se raya. Dice aquí, ¿qué pasa? Cuando llega un GIF, pues ya no estás cargando, ¿no? ¿Vale? Y aquí cuando hacemos la búsqueda, ¿vale? Aquí nosotros le podemos poner el loading a true. ¿Vale? Así. Entonces, esto ya no debería fallar. ¿Vale? Ya como vemos, esto es lo que decíamos antes. Si compila, esto ya funciona. ¿Qué nos queda ahora? Pues nos queda decirle... Nos queda decir aquí, lo que vamos a hacer es, yo qué sé, poner...
Después del botón vamos a poner un spam, ¿vale? Que va a tener como texto. Y aquí no sé muy bien si hacerlo así. Vale, lo voy a hacer así, que es un poco cutrecillo, pero bueno. Voy a decir que si estamos cargando, pintamos loading, ¿vale? Y si no, pues no pintamos nada. ¿Ves? He guardado y él ya lo escribe bonito. Vale, y... ¿Veis? Ahí ya se ha visto. Va un poco rápido. Vamos a poner otra vez perros. ¿Veis el loading cómo aparece? Uy, está cargado en... Entonces ahora dices, por ejemplo, bueno, para que se desactive el input y el botón, pues también muy sencillo, porque tú aquí le puedes decir que el input está disable, ¿vale? Cuando el model loading sea true. O sea, con esto no valdría. Y para el botón, si no me equivoco, es más de lo mismo. ¿Ves? Esto incluso te dice qué es lo que espera, ¿vale? Y te dice, vale, si es disable me tienes que pasar un booleano. Dice, venga, pues te paso model loading. Guardamos, esto compila, va todo bien y ya sabemos que esto funciona. Vale, entonces, no sé si el proyector no sé si se apreciará mucho, pero veis cómo bueno, ya quedaba nada, porque quedaban las fuentes, todos estos enlaces, pues muchas de las ideas que he puesto en los slides y demás están sacados de aquí, ¿vale? O sea, algunos son páginas, pero estos, por ejemplo, son vídeos, están muy bien. Si os amo la ELM y todo eso, os recomiendo que lo veáis también. Y that's all. Esto es todo.